febrero por el 9%, no es caprichoso el día elegido, tampoco el 19 y el 20 de febrero en que tampoco habrá actividad bancaria. Estamos con Sergio Palazzo, que es el titular del sindicato, para preguntarle el porqué de esta medida y por qué no pudieron llegar a un acuerdo. ¿Cómo le va? Buen día y gracias por atender. Buen día, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, nuestro acuerdo salarial finalizó en el mes de diciembre y desde entonces que hemos mantenido reuniones con el sector empresario, a veces fuera del ámbito del ministerio y 4 reuniones en el ámbito del ministerio. En todas las reuniones el sector empresario siempre ofreció un 9% y planteó un ajuste por inflación cuando superara el 9%. Y los otros 2 componentes económicos de nuestro acuerdo, que son un bono en el mes de enero, decidieron no pagarlo, y el del día del bancario decidieron suprimir lo que es un monto multiplicado por los coeficientes, por lo menos así lo han expresado en todas las actas. Perdón, estos son acuerdos históricos. ¿De qué data? Bueno, desde el 2003 que se vienen formalizando acuerdos y estos componentes vienen desde hace años, inclusive el bono del mes de enero tiene hasta aportes previsionales desde hace 5 años. Más de 15 años que tienen este acuerdo. Sí, y además nuestro acuerdo siempre por la característica de la actividad que es muy rentable se abona en un solo pago, es decir, no es fraccionado, desde enero a diciembre es el mismo porcentaje. Bueno, nosotros hemos visto que el gobierno ha dicho que la inflación es el 15% y ahora ha sido corregido por el propio Banco Central, que el día 2 de febrero publicó en lo que ellos denominan el REM, que es un relevamiento económico de mercado, con distintas empresas y economistas del Central, que la inflación va a ser el 19,4, lo dice el Banco Central. Lo que estamos reclamando es un acuerdo en ese sentido, que respete la inflación que el propio Banco Central está publicando y que por otro lado tenga una cláusula de ajuste automática en caso de que lo supere. No estamos pidiendo nada del otro mundo ni de otro planeta. Lo que el propio mandante o el manda más del sistema financiero, que es la contraparte nuestra, dice que va a ser inflación, ese es el aumento que requerimos. Julián, Daniela, los está escuchando ya Sergio Palazzo. Palazzo, ¿cómo está? Buen día. Aquí Daniela Ballesteri y Julián Guarino los saludan. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, a propósito de lo que usted mencionaba, bueno, yo lo primero que quiero aclararle es que el REM, que es el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, lo que hace es reúne las opiniones de consultoras privadas, pero no implica necesariamente que sea la opinión del Banco Central. A propósito de lo que usted estaba marcando... Hay 19 bancos, ¿no? Claro, por supuesto. Dentro del REMI, dentro de las empresas hay 19 bancos, si son 19 bancos y coinciden en eso. Claro, pero lo que pasa es que el Banco Central es la autoridad monetaria, es quien hace el señoriaje, como se llama habitualmente en economía, por eso es importante diferenciarlo del resto de las entidades financieras. En ese sentido, por eso me parecía importante marcarlo. Ahora le pregunto, y tiene que ver con la negociación que ustedes están llevando adelante, este 9% de todas maneras queda muy lejos de los 15 puntos porcentuales que tiene el Banco Central también, como meta de inflación. Sí, bueno, el otro punto que hay que analizar es cuán veraz puede ser la intención o meta de inflación que fije el gobierno. El primer año dijo del 20 al 25 de inflación, fue 41, margen de error 83%. El segundo año dijo 12 a 17, promedio da 14,5 y terminó en el 24,8, margen de error 70. Creo que 19,4 es lo que están estableciendo las consultoras, inclusive hoy creo que ha salido publicado que consultora vinculada al propio ministro Frigerio están dando cerca del 24-25% de inflación. Nosotros lo que decimos es algo absolutamente razonable. Dentro del REM, que vos bien mencionabas y establecías que son empresas que hacen ese relevamiento de mercado, hay 19 bancos, los principales bancos están ahí, quiere decir que ellos saben cuál va a ser la inflación o presumen cuál va a serla, ¿no? Que nosotros aceptemos un acuerdo fraccionado del 9% y sin el pago del bono de enero que se cobra todos los años y eliminándonos la grilla de coeficientes en el día del bancario, implica para nosotros ese tipo de faltante en el acuerdo y el pago fraccionado que en un sueldo promedio pierden en el año 63.070 pesos y en un sueldo inicial 36.000 pesos por la forma y modalidad que pretenden avanzar con un acuerdo salarial que creo que no corresponde. Palazzo, usted ha hablado de chantaje, un chantaje para con los bancarios, ¿no? Sí. Por un lado, y también ha responsabilizado al gobierno nacional, que le hace un pedido a las entidades bancarias para no subir esa cifra. A ver, ¿cree realmente que esto es así? ¿Cómo lo puede explicar? Sobre todo lo de chantaje, ¿no? Sí, dije que tuve una actitud extorsiva. En el mes de diciembre nos reunimos con el presidente del Banco Nación, González Fraga, con Federico Sturzenegger, Jorge Brito Hijo y Claudio Cesario, y en esa misma reunión ellos plantearon que si nosotros no firmábamos el 9% iban a dejar de ser agentes de retención de un 1%, que es una cuota de los no afiliados,
como decidimos que no, rápidamente fueron al ministerio y lograron su cometido en una resolución que es un mamarracho jurídico, porque ni siquiera nos dieron parte para que nosotros contestáramos, pero más allá de eso lo resolveremos más adelante. Yo lo que quiero discutir es este acuerdo salarial, porque aplicar el 19,4 con la modalidad de los 3 ítems que mencioné, o aplicar el 9%, significa que los bancos lo que están discutiendo son 6.300 millones de pesos más que tendrían que poner la nómina salarial. Eso es lo que estamos discutiendo. Lo demás lo resolveremos por la vía judicial o en un acuerdo o cuando termine este conflicto seguramente se resolverá, por eso no redundo mucho en eso, ¿no? Palazzo, ustedes adhieren, ¿no? Y con respecto a los bancos, y con respecto a la presión sobre los bancos, esto no es nuevo, quiero decirlo, la intromisión del Poder Ejecutivo para tratar de condicionar una paritaria entre dos sectores. Ya el año pasado, inclusive teniendo el acuerdo firmado, intercedió el Ministerio de Trabajo también para presionar y que no se cumpliera. Cuando fuimos a la justicia y obtuvimos un fallo favorable, fueron y lo único que hicieron fue, no en lugar de decir, bueno, tenemos que aceptar que el acuerdo estaba firmado, que la justicia dice que hay que pagarlo, no, el Poder Ejecutivo le inició juicio político a los jueces que fallaron a favor nuestro. No es nuevo, es una forma que tienen de presionar y de extorsionar para que las paritarias tengan un condimento en orden de lo que el gobierno quiere. Palazzo, le pregunto y le agradecemos su amabilidad, ya tenemos que hacer una pausa, pero no queremos dejar de consultarlo respecto de la movilización del día 21 de febrero. ¿Cuál es la respuesta que esperan por parte del Gobierno Nacional? Mire, el gobierno ha tenido una particularidad y es que desoye, ningunea por más marchas grandes que haya, pero nosotros encontramos que cada vez hay más trabajadores que se suman a las marchas y ojalá el gobierno entienda que tiene que modificar algunos de sus rumbos económicos y dejar de favorecer a los sectores poderosos de la Argentina y empezar a pensar que hay mucha gente que la está pasando mal y es el que paga las consecuencias. Por ejemplo, los jubilados con una reforma previsional que le arrebató 100.000 millones de pesos el bolsillo de los jubilados y lo pone en otros lugares del gobierno disminuyendo impuestos a las grandes empresas, por ejemplo. Palazzo, ¿se fractura la CGT? ¿Usted cree que la CGT tiene como futuro una nueva conducción o en cambio piensa como muchos referentes sindicales que habría que tener dos CGT, una cercana al gobierno y otra lejana, digamos, o distanciada del gobierno? Yo creo que la CGT no se divide, en todo caso se depura, ¿no? Porque de un lado van a quedar los que quieran luchar y combatir contra estas políticas por el marco y la vía democrática, y siempre lo resalto porque yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. Es un presidente que ejerce y ejercerá constitucionalmente y en ese marco tendrá que sortear los conflictos que se le ocasionen y nosotros pensamos que hoy esos conflictos solamente los resuelve a favor del sector empresario poderoso. Dentro de la CGT lo que sí se ha exteriorizado es una división que ya existía claramente y que quedó plasmada en el fines de noviembre cuando hubo una marcha en contra de la reforma laboral por parte de algunos sectores de la CGT más la CTA y un grupo pequeño se quedó con un acuerdo con el gobierno y se volvió a plasmar en las marchas de la reforma previsional cuando aún diciendo la CGT que no estaba de acuerdo dejaron liberado para que cada uno hiciera lo que quisiera y no tuvieron ni condensaron esa protesta que era absolutamente legítima porque se afectaba a las AUH y a los jubilados. Bien, bueno, muchísimas gracias a Gabriela Carchá de Calle en el lugar. Gracias a ustedes, hasta luego, muy amable.